Formativo político y sindical. Porque en Colombia ya no sabemos si reír o llorar. Sí podemos transformar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de iniciar el día de hoy y preguntarnos si reír o llorar y qué podemos transformar, queremos agradecerles por acompañarnos en esta nueva iniciativa, un espacio en el que charlaremos diferentes temas de nuestras realidades de manera crítica para, con suerte, ponernos en acción. Un camino diferente que esperamos recorrer con ustedes para que escuchen y compartan, pero sobre todo esperemos que nos escriban, comenten y se animen a participar. Este informativo sindical y político es de todas y todos. Los micrófonos están abiertos. ¡Arranquemos! El humor hace parte de la vida cotidiana y de la industria del entretenimiento, buscando hacer reír a la gente a través de chistes, bromas o sarcasmos. Y en general es el resultado del enfrentamiento entre la realidad y el ridículo. En otras palabras, la línea que separa la realidad del ridículo es muy delgada. Y en nuestro país cada vez se vuelve más peligroso. Los chistes y burlas en redes sociales por la nefasta conducción del país y la incapacidad del presidente son cada vez más comunes. Los memes y los comentarios jocosos surgen a por millones ante cada estupidez gubernamental. Pero debemos preguntarnos qué pasa en el fondo. Así es. No sabemos si tanta risa y chiste solo limita la acción y aporta a una suerte de resignación frente al mal gobierno, las nefastas políticas y sobre todo ayuda a que cada noticia pase y una graciosa tragedia nacional borre rápidamente lo anterior. Debemos preguntarnos si somos el país más feliz del mundo o si una historia de desigualdades y violencias nos ha enseñado a reírnos tanto de nuestras propias desgracias. Uf, hay quienes afirman que tiene que ver con la posibilidad de gestionar la incertidumbre, eso de reírse de su propia desgracia, permitir mantener la esperanza, como la cantidad de bromas en torno a la pandemia e incluso a la muerte. Puede que tenga algo de mecanismo de defensa, pero si no cambiamos la risa por la acción, seguiremos de mal en Y es que en la cultura y en lo que somos, parece que debemos siempre reírnos de nuestras propias desgracias y de los demás. Hay humor machista, racista, político y de desigualdad, mientras los que están en el poder realmente tienen de qué reírse. claro. Y es que reír está bueno y es muy importante vivir con alegría, mantener la esperanza y el compartir. Pero los peores ejemplos están en los memes presidenciales y los clásicos chistes que todos hemos escuchado sobre la pobreza y el hambre. Había una niña tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo jugaba con las muñecas de sus manos. Eran tan pobres que no comían pollo, sino que mamaban gallo. Tan pobre es la familia que cuando llegó la cigüeña hicieron un caldo con ella. Jefe, aumenteme el sueldo. Hay 4 empresas detrás de mí. ¿Cuáles son? Agua, luz, gas y cable. Y la realidad hoy es que no debe ser para nada un tema de risa. La pandemia ha empeorado las condiciones de pobreza. Antes del COVID, las familias que pasaban hambre alcanzaban más de 2,4 millones de personas. Y según la CEPAL, la pobreza extrema en Colombia subiría al 14,3% en el 2020. Según Fedesarrollo, la pobreza en Colombia llegaría a entre 47 y 49% de la población. Es decir, que 6 millones de personas ingresarían a esta condición por la crisis de la pandemia. Y es ahí donde tenemos de qué preocuparnos. Y por eso es tan importante una propuesta que hemos estado acompañando desde las organizaciones sociales y sindicales, la renta básica. Y por eso aquí les contamos, la renta básica es una propuesta de ley que se viene desarrollando y que ya está radicada en el Senado, donde lo que se plantea es que todas las familias de Colombia puedan acceder por lo menos a un salario mínimo o 1 millón de pesos una vez al mes en el momento en el que se encuentre en no condición laboral. Con esto acudiríamos básicamente a la reactivación de una economía, porque sabemos que los procesos de consumo se dan en la medida en la que tengamos dinero. Si su familia, si usted no tiene dinero, no puede generar la satisfacción de necesidades tales como
el arriendo, la alimentación, el pago de servicios, el transporte y los elementos de útiles o algunos pequeños elementos suntuarios para su hogar. Entonces, esta renta básica ya lo que plantea es esa tranquilidad de la familia y, por lo tanto, una proyección de continuo bienestar. La compañera Aura Rodríguez de la Plataforma de Derechos Humanos de Colombia nos cuenta cuáles son esas otras características y por qué es tan importante. La renta básica es un ingreso de dinero pagado por un gobierno a cada persona. Este ingreso se supone que se debe entregar de manera uniforme y en intervalos regulares, es decir, que tiene que tener un monto y a través del tiempo se deben entregar regularmente. Estas transferencias monetarias deben entregarse sin importar el nivel de ingresos de las personas, su disposición a trabajar o el número de personas con quien conviva. Esto en la parte teórica. Ya otra cosa es cuando intentamos que la renta básica sea en una realidad en nuestro país donde sí debe haber algunos sectores focalizados, como en el caso de los últimos proyectos que se han discutido. La renta básica tiene unas características fundamentales. Lo primero es que se llama básica porque está diseñada para garantizar un nivel mínimo que todas las personas deben recibir para poder mantenerse. La idea es que cada individuo pueda recibir un ingreso y pueda seguir trabajando y beneficiándose de otros programas sociales. La segunda característica es que debe ser periódica y también tiene que ser puntual, es decir, que tiene que pagarse, por ejemplo, mensualmente o bimensualmente, y esa es otra de las características importantes de la renta básica. La tercera es que tiene que ser un pago en efectivo, no es un pago en especie. Esto porque la renta básica está diseñada para que las personas que lo reciban, hombres y mujeres, tengan la libertad de poder gastarla en lo que ellos identifiquen que son bienes y servicios que prioricen. Por ejemplo, si tiene una renta básica, puede decidir si paga el arriendo, si paga los servicios, si hace mercado. Y no sucedería lo mismo cuando recibe un pago o un beneficio en especie. Lo otro es que una de las características generales de la renta básica es que es una renta individual, es decir, se le concede a personas y no a hogares necesitados o familias. Sin embargo, cuando se va a aplicar la renta básica, por supuesto, uno de los criterios que en este momento se está discutiendo en Colombia tiene que ver con que también se le asigne a hogares y no a las personas individualmente. La otra característica es que es incondicional, es decir, que no se deben cumplir requisitos predeterminados para adquirir una renta básica de manera permanente. Y por último, una de las características de la renta básica es que sea universal, es decir, que se le pague a todas las personas sin importar su nivel económico. Estas características que acabo de mencionar antes, que es universal, incondicional, individual, de un pago efectivo, periódico, puntual y básica, por supuesto, en el momento de hacerla real, tiene sus variaciones, porque debe corresponder a las características propias del país, los recursos, la voluntad política, etcétera. Gracias, Aura. Es un tema muy importante y además es el camino para garantizar derechos humanos como la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la libertad y los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Y brinda además garantías a los derechos de las mujeres como una forma de reconocer el trabajo del cuidado. Pero ¿cómo hacemos para lograr tener esa renta básica? El compañero ejecutivo de FECODE, Carlos Enrique Rivas, nos cuenta ante quién y de qué forma se tramitará la renta básica. Bueno, el proyecto de ley debe ser de iniciativa parlamentaria con el propósito de que los senadores, y ojalá no solo de la bancada alternativa, sino de otras bancadas, lo presente al Congreso de la República. Tiene un trámite que más o menos se gasta un año, hace los correspondientes debates y debe estar acompañado fundamentalmente no solo de la movilización social, sino que le debemos de hacer lobby en las regiones a los parlamentarios para que se tenga en cuenta que este proyecto de ley tiene un propósito fundamental y es el de buscar la igualdad y la no discriminación, con el ánimo claro y preciso de que puedan ser pagados por parte del gobierno y
Este es un trámite que es bien largo y bien, yo diría, problemático en virtud de que tiene que ver con recursos económicos. Hay que mirar dónde están las fuentes de financiación para poder desarrollar ese proyecto de ley. Y pues, las características de un proyecto de ley es que desde luego sea diseñado pues, para garantizar un mínimo de solución de los problemas que tienen los individuos en una sociedad y que no han sido garantizados por el Estado, y por lo tanto pues se tiene que generar por parte del Estado y el gobierno una solución clara a las dificultades que tienen los colombianos. No se trata de un subsidio, se trata de una decisión de carácter legal que garantice la permanencia en el pago de esa renta básica para solucionar, ¿no es cierto?, aspectos que el Estado no le genera a los ciudadanos en este país. Y así como cuál es la importancia de la movilización social para lograrla. Bueno, hay que hacer una movilización social para garantizar el éxito de ese proyecto de ley de renta básica. Y serían varias las circunstancias. Uno, tratar de persuadir a los parlamentarios en cada una de las regiones, tanto a los representantes de la Cámara como a los senadores, advirtiendo de la necesidad de que la renta básica satisfaga no solo las necesidades básicas y fundamentales de los individuos, sino que mejore las condiciones de dignidad de cada uno de las familias y de sus componentes. En segundo lugar, hay también que hacer movilización social de carácter internacional, apoyados en la OIT, en la Organización Interamericana de los Derechos Humanos, en la Internacional de la Educación, bueno, en todos los organismos donde estamos agrupados internacionalmente los trabajadores. Pero esa movilización social tiene que garantizar un alto grado de conciencia de los colombianos, casi que hacer una tarea pedagógica casa por casa, ¿no es cierto? Convenciendo a los ciudadanos de las bondades que tiene la renta básica. La renta básica no es novedosa en el caso concreto del mundo, porque en los países desarrollados la renta básica universal pues tiene una fundamentación filosófica, pero sobre todo una fundamentación humanista para garantizar mejores condiciones de vida de los seres humanos, y eso es lo que se pretende en el caso concreto de Colombia. Tenemos que generar toda una movilización en las redes, tenemos que mover a senadores, perdón, a concejales, diputados, y estar en permanente contacto con los senadores. El año siguiente va a ser un año político y debemos de aprovechar esa coyuntura para decirle a los ciudadanos por quién deben votar. Deben de votar por los senadores, por los representantes a la Cámara, que realmente esté pendiente de los derechos de los ciudadanos y no de quitarle lo poco que aún tenemos los trabajadores en este país y los derechos ciudadanos que tenemos, pero que necesariamente con la renta básica podríamos tener unas mejores condiciones de vida. Excelente, Carlos. Queda claro que es un tema de debate y una lucha necesaria para el bienestar de las personas y la sociedad. Además, queda claro que no podemos distraernos solo en memes, que debemos fortalecer la presión social y que no podemos dejarnos engañar, pues sí necesitamos reactivar la economía. No se trata de la responsabilidad individual, del rebusque y del reinventarnos, con la que se lavan las manos los gobernantes, sino principalmente de tomar medidas reales, posibles, de protección y garantías. Y para eso necesitamos voluntad política y unidad de acción. Y queremos dejarles la invitación a profundizar el tema, a acompañar y apoyar desde sus redes sociales la campaña por la renta básica con el hashtag Renta Básica Ya, y apoyar desde sus espacios de trabajo y acción sindical o pedagógica a convertir este tema en una prioridad en la agenda, no solo durante la pandemia, sino como una oportunidad de justicia social. Y les seguimos invitando a reír, a gozar la vida, pero también a exigir y a luchar en defensa de nuestros derechos, sin distraernos y sin detenernos. Que tengan una gran semana y juntos podamos seguir diciendo renta básica ya. Que la vida
y la exigibilidad sean con alegría, dejando siempre espacio a la fraternidad, convencidos de que sí podemos transformar la realidad. Por eso es bien importante que nos escuchemos y nos acompañemos en todo este horizonte de transformación. Futuro, presente y una Colombia mejor. Deja tu recuerdo en esta red social. Da me gusta, comparte, propon temas, saluda, comenta y suscríbete. Y si quedaste blog, ¿O quieres hacer boom? vamos a seguir informando. Para pensar y transformar. Porque juntos sí podemos. Sí podemos.